Génesis, clase 2, audio 1. Muy bien, llegamos al capítulo 3. Vamos a ver ahora lo que fue la caída en pecado del hombre, de Adán y Eva. Así que vamos a leer el primer párrafo y vamos a analizar ahí lo que nos cuenta la historia acerca de Satanás, la tentación y la caída. Así que leemos Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, vamos a parar aquí, después continuamos. Y aquí en estos 6 versículos, muy sintéticamente, tenemos la narración de lo que fue la caída de Adán y Eva en pecado, ¿no? El pecado, dice la Biblia, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y aquí nos cuenta la historia. Esta es una de las partes de la Biblia quizás más atacadas, ¿no? Como diciendo esto es una fábula, es una idea romántica, pero no, no verídica, ¿no? Sobre todo el hecho de una serpiente que habla. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco en esto. Ya estuvimos viendo y hablando en cuanto al carácter de Génesis. Pero es cierto que sorprende esta historia. No tanto sorprende que hable una serpiente o que Satanás utilice una serpiente para comunicarse. En el Nuevo Testamento también vemos que ángeles caídos pueden ocupar cuerpo de animales, si recuerdan los cerdos, allí en el Evangelio. Pero lo que sí es cierto, sorprende y mucho, es que es la situación, ¿no? Que aparentemente Satanás, a través de la serpiente, habla con Eva, y Eva alegremente le contesta, o sea, sin salir corriendo, digamos, ¿no? O sea, si uno encuentra una serpiente que le habla a uno, no, difícilmente esa sería nuestra reacción natural, bueno, charlar como si nos hablara un vecino. Pero lo que tenemos que entender, que lo dijimos, es que el Génesis es un relato histórico, pero no exhaustivo. O sea, no tenemos toda la historia. Acá tenemos solamente 6 versículos que resumen toda una situación. Obviamente que creemos que estos 6 versículos son palabra de Dios, ocurrieron, pero quizás faltan piezas, ¿no? Algunos estudiosos piensan que el hecho de que Eva no se sorprendió al escuchar a la serpiente hablarle, es que es probable, y yo creo que es así, que los ángeles en aquel tiempo, en el Edén, podían comunicarse, podían hablar con Adán y Eva, y que podían hacerlo, ya que ellos no tienen cuerpo físico, podían hacerlo a través de animales. Y quizás eso ya ellos lo habían experimentado, y quizás ángeles podían hacerlo, y en este caso fue Satanás que usó una serpiente para comunicarse con Eva, y quizás por eso Eva no se sorprende ante el hecho de que un ángel le hable de esa manera, ¿verdad? Entonces, y eso no quebranta en nada la palabra, porque simplemente es algo que no está escrito, lo estamos suponiendo, tampoco podemos decir que es así, pero explicaría mucho la situación que se da y cómo se da, ¿no? Pero bueno, Satanás entonces va a hablar con Eva, y ahí va a decirle, allí el versículo 1 dice: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y lo primero que vemos ahí es la astucia de Satanás, ¿no? Es su arma predilecta, y es algo en lo que no debemos intentar competir con él, ¿no? Entonces Satanás va a plantear siempre el sentido negativo de la voluntad de Dios.
Porque la verdad es que Dios les había dado todo, les bendijo, o sea, les dio todo y simplemente les puso un límite. Pero Satanás va a hacer foco en eso y va a decir, así que no pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Ves? Y lo primero que va a hacer Satanás es poner dudas sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo mismo que hace ahora, hoy en día? ¿No? ¿Y qué le responde Eva? ¿No? Y la mujer respondió, versículo 2, de los frutos del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bien, Eva responde y la verdad es que es correcto cuando dice, no, Dios dijo que sí podemos comer de los árboles del huerto. Pero después ella agrega y dice, del árbol que está en medio del huerto, y la verdad es que el árbol que estaba en medio del huerto, si leemos antes, cuando se describe el Edén, no era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes leen van a ver que el árbol que estaba en medio del huerto, el más importante del huerto, era el árbol de la vida. Era el árbol de la vida que Dios les había dado para que ellos vivan para siempre. ¿Ves? La bendición de Dios era lo que estaba en medio del huerto. Pero Satanás siempre va a pretender que nuestro foco no esté en las bendiciones de Dios, sino es que enfocarnos en aquello que Dios nos pone el límite. ¿No? Y quizás ahí este error de Eva ya es una señal de alerta. ¿No? Quizás Satanás estaba logrando que la atención de Eva se centrara no en el árbol de la vida, sino en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creo que hoy en día tenemos el mismo peligro, ¿no? ¿En qué se centran nuestros pensamientos? ¿En las bendiciones y en todo lo que Dios nos da? ¿O en aquello que quisiéramos que nos dé y no tenemos? Bueno, ahí tenemos entonces a Eva, ¿no? El árbol que está en medio del huerto. Y Eva dice, no comeréis de él. Correcto. Ni le tocaréis. La verdad es que Dios no le dijo a Adán que no podía tocar el árbol. Ella agrega esto. El problema es que no era el árbol o el fruto del árbol que era venenoso o que tenía algo malo en sí. El foco era el mandamiento de Dios. El árbol era la forma en que Dios puso ese mandamiento. Podía haber sido cualquier otra cosa. Lo importante era obedecer la palabra de Dios. Lo importante no era el fruto, sino el mandamiento, que es lo que se debía cumplir. ¿No? Y quizás eso también le dio pie a Satanás para que se dé cuenta en su astucia por dónde tenía que seguir. ¿No? Ese error de foco, era el primer pie sobre el cual Satanás iba a poder hacer palanca para poder ahí presionar con fuerza a Eva. Versículo 4 dice ahí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás no solamente ataca y pone dudas sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice, sino que acá directamente pone dudas sobre la persona de Dios, sobre su carácter. ¿Ves? No moriréis, o sea, en otras palabras, Dios te mintió. Y Dios sabe, dice, que si ustedes comen de él, ustedes van a poder conocer las cosas que Dios conoce y van a ser como Dios. Bueno, ese fue su anhelo. Ese fue el principio de la caída de Satanás. Satanás cayó porque él quería ser igual al Altísimo, ¿no? Y ese fue su principio de caída. Y ese mismo principio va a querer pasárselo a Adán y Eva. Serán como Dios, van a saber lo que Dios sabe. ¿Ves? Dios en realidad es egoísta, Él no quiere que ustedes coman de ese fruto porque no quiere que ustedes tengan las bendiciones que Dios tiene. No, la verdad que Dios no es bueno del todo. Y ese fruto no es malo. ¿Ves? Satanás siempre va a intentar dos cosas. Sembrar dos cosas en la mente y el corazón de la gente. En primer lugar, va a querer sembrar la mentira de que el pecado no es tan malo.
Y lo segundo es que Dios no es tan bueno. Y la verdad es que cuando logra eso, uno está ahí a un paso del abismo, ¿no? Y eso es lo que intentó Satanás y lo que sigue intentando cada día y en nuestras propias vidas, ¿no? Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos. Era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ves? La vanagloria de la vida. ¿Ves? El Satanás va ahí ahora a estar atacando los deseos, ¿no? Y Eva va a mirar el fruto. ¿Ves? Y como dijimos, el punto no era el fruto. El punto era si podían confiar en Dios, si podían obedecer a Dios y si podían mostrar a través de la obediencia su amor a Dios, el temor de ofender al Dios que los había hecho. Eso es lo que ellos tenían que ver, no el fruto. O sea, ellos tenían que confiar en el amor de Dios, que si Dios les había dicho, era por amor, porque Dios había mostrado su amor y además Él era Dios. Y que ellos era la oportunidad que Dios les daba a ellos para decir, no, nosotros vamos a obedecer a Dios, vamos a amar. No vamos a transgredir el mandamiento de Dios. Pero bueno, ahí Eva dice que ella tomó del fruto, comió, y no sabemos en qué momento en esta conversación apareció Adán, o si fue después. Ya dijimos, esto es un relato condensado, no tenemos que pensar que ocurrió así directamente, sino pudo haber llevado un poco más de tiempo. La cuestión es que en algún momento Adán apareció, no sabemos cómo, Eva convenció a Adán y él también comió del fruto, ¿no? Y ese fue el pecado, ¿no?, que entró en sus vidas. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De repente ellos sintieron algo que jamás habían sentido, ¿no? De lo que el pecado hace. Bueno, eso es algo que nosotros ya sabemos. Lo que pasa es que ellos no tenían ni idea. Pero cada uno de nosotros podemos identificarnos sin problemas con ese sentimiento, ¿no? La vergüenza de sentirse desnudos. No porque estaban desnudos físicamente, estaban así, no tenían vergüenza, habíamos leído antes, sino que ahora se sentían desnudos, en todo sentido, les daba vergüenza, sentían la culpa. Y cuando viene el pecado, enseguida la culpa, y con la culpa viene el miedo, ¿no? Y es casi cómico la forma en que ellos intentaron cubrir esa situación, ¿no? Dice que se cosieron hojas de higuera. O sea, la hoja de higuera es una hoja grande, pero la verdad que hacerse un delantal cosiendo hojas de higuera es bastante triste, ¿no? No les iba a durar mucho esa cobertura, ¿no? Pero bueno, es un poco una imagen, ¿no?, de los intentos que puede hacer el hombre para tratar de esconder o tapar o solucionar el problema de la culpa.